Parte 7 Código Nacional de Procedimientos. Título 11. Asistencia Jurídica Internacional en materia penal. Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículo 433. Disposiciones Generales. Los Estados Unidos mexicanos prestarán a cualquier Estado extranjero que lo requiera o autoridad ministerial o judicial, tanto en el ámbito federal como del fuero común, la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el procesamiento y la sanción de delitos que correspondan a la jurisdicción de éste. La ejecución de las solicitudes se realizará según la legislación de los Estados Unidos mexicanos y la misma será desahogada a la mayor brevedad posible. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia con la finalidad de cumplir con lo solicitado en la asistencia jurídica. Artículo 434. Ámbito de aplicación. La asistencia jurídica internacional tiene como finalidad brindar apoyo entre las autoridades competentes en relación con asuntos de naturaleza penal. De conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de asistencia jurídica, así como de los respectivos ordenamientos internos, se deberá prestar la mayor colaboración para la investigación y persecución de los delitos. Y en cualquiera de las actuaciones comprendidas en el marco de procedimientos del orden penal que sean competencia de las autoridades de la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada. La asistencia jurídica solo podrá ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados por la autoridad investigadora, o bien la judicial para mejor proveer, pero jamás para las ofrecidas por los imputados o sus defensas, aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales. Artículo 435. Trámite y resolución. Los procedimientos establecidos en este capítulo se deberán aplicar para el trámite y resolución de cualquier solicitud de asistencia jurídica que se reciba del extranjero, cuando no exista tratado internacional. Si existiera tratado entre el Estado requirente y los Estados Unidos mexicanos, las disposiciones de este regirán el trámite y desahogo de la solicitud de asistencia jurídica. Todo aquello que no esté contemplado de manera específica en un tratado de asistencia jurídica se aplicará lo dispuesto en este código. Artículo 436. Principios. La asistencia jurídica internacional deberá regirse por los siguientes principios. Y. Conexidad. Toda petición de asistencia para ser procedente necesariamente debe estar vinculada a una investigación o proceso en curso. 2. Especificidad. Las solicitudes de asistencia jurídica internacional deben contener hechos concretos y requerimientos precisos. 3. Identidad de normas. Se prestará la asistencia con independencia de que el hecho que motiva la solicitud constituya o no delito según las leyes del Estado requerido. Se exceptúa de lo anterior el supuesto de que la asistencia se solicite para la ejecución de las medidas de aseguramiento o embargo, cateo o registro domiciliario o decomiso o incautación, en cuyo caso será necesario que el hecho que da lugar al procedimiento sea también considerado como delito por la legislación del Estado requerido, y 4. Reciprocidad. Consiste en la colaboración internacional entre Estados soberanos en los que priva la igualdad. Artículo 437. Autoridad Central. La autoridad central en materia de asistencia jurídica internacional será la Procuraduría General de la República quien ejercerá las atribuciones establecidas en este código. Cualquier solicitud de asistencia jurídica formulada con base en los instrumentos internacionales vigentes, de conformidad con el principio de reciprocidad internacional, podrá presentarse para su trámite y atención ante la autoridad central o a través de la vía diplomática. Artículo 438. Reciprocidad. En ausencia de convenio o tratado internacional, los Estados Unidos mexicanos prestarán ayuda bajo el principio de reciprocidad internacional, la cual estará subordinada a la existencia u ofrecimiento por parte del Estado o autoridad requirente a cooperar en casos similares. Dicho compromiso deberá asentarse por escrito en los términos que para tales efectos establezca la autoridad central. Artículo 439. Alcances. La asistencia jurídica comprenderá y notificación de documentos procesales. 2. Obtención de pruebas.
3. Intercambio de información e iniciación de procedimientos penales en la parte requerida. 4. Localización e identificación de personas y objetos. V. Recepción de declaraciones y testimonios, así como práctica de dictámenes periciales. B. Ejecución de órdenes de cateo o registro domiciliario y demás medidas cautelares, aseguramiento de objetos, productos o instrumentos del delito. 7. Citación de imputados, testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante autoridad competente en la parte requirente. 8. Citación y traslado temporal de personas privadas de libertad en la parte requerida, a fin de comparecer como testigos o víctimas ante la parte requirente, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud de asistencia. 9. Entrega de documentos, objetos y otros medios de prueba. X. Autorización de la presencia o participación durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica de representantes de las autoridades competentes del Estado o autoridad requirente, y 11. Cualquier otra forma de asistencia, siempre y cuando no esté prohibida por la legislación mexicana. Artículo 440. Denegación o aplazamiento. La asistencia jurídica solicitada podrá ser denegada cuando y el cumplimiento de la solicitud pueda contravenir la seguridad y el orden público. 2. El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la legislación nacional. 3. La ejecución de la solicitud sea contraria a las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados Unidos mexicanos. 4. La solicitud se refiera a delitos del fuero militar. V. La solicitud se refiera a un delito que sea considerado de carácter político por el gobierno mexicano. B. La solicitud de asistencia jurídica se refiera a un delito sancionado con pena de muerte, a menos que la parte requirente otorgue garantías suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si se impone, no será ejecutada. 7. La solicitud de asistencia jurídica se refiera a hechos con base en los cuales la persona sujeta a investigación o a proceso haya sido definitivamente absuelta o condenada por la parte requerida. Se podrá diferir el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica cuando la autoridad central considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso. En caso de denegar o diferir la asistencia jurídica, la autoridad central lo informará a la parte requirente, expresando los motivos de tal decisión. Artículo 441. Solicitudes. Toda solicitud de asistencia deberá formularse por escrito y en tratándose de casos urgentes la misma podrá ser enviada a la autoridad central por fax, correo electrónico o mediante cualquier otro medio de comunicación permitido, bajo el compromiso de remitir el documento original a la brevedad posible. Tratándose de solicitudes provenientes de autoridades extranjeras, la misma deberá estar acompañada de su respectiva traducción al idioma español. Artículo 442. Requisitos esenciales. Se tienen como requisitos mínimos que toda petición de asistencia jurídica debe contener los siguientes. Y. La identidad de la autoridad que hace la solicitud. 2. El asunto y la naturaleza de la investigación, el procedimiento o diligencia. 3. Una breve relatoría de los hechos. 4. El propósito para el que se requieren las pruebas, la información o la actuación. V. Los métodos de ejecución a seguirse. B. De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada, y 7. La transcripción de las disposiciones legales aplicables. Artículo 443. Ejecución de las solicitudes de asistencia jurídica de autoridad extranjera. La autoridad central analizará si la solicitud de asistencia jurídica cumple con los requisitos esenciales y si se encuentra apegada a los términos del convenio o tratado internacional. Si lo hubiera en su caso procederá al desahogo de la misma de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud por la parte requirente, salvo cuando estos sean incompatibles con la legislación interna. La autoridad central remitirá oportunamente la información o la actuación y, en su caso, las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud a la parte requirente. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la autoridad central lo hará saber inmediatamente a la parte requirente e informará de las razones que impidan su ejecución.
Artículo 444. Confidencialidad y limitaciones en el uso de la información. La autoridad central, así como aquellas autoridades que tengan conocimiento o participen en la ejecución y desahogo de alguna solicitud de asistencia, están obligadas a mantener confidencialidad sobre el contenido de la misma y de los documentos que la sustenten. La obtención de información y pruebas suministradas en atención a una solicitud de asistencia jurídica internacional solo podrán ser utilizadas para el objetivo por el que fue solicitada y para la investigación o proceso judicial que se trate, salvo que se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del Estado o la autoridad requirente para su uso con fines diversos. Capítulo 2. Formas específicas de asistencia. Artículo 445. Notificación de documentos procesales. En aquellas asistencias que tengan como finalidad la notificación de documentos, se deberá especificar el nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se deba notificar. Cuando la notificación tenga por objeto hacer del conocimiento alguna diligencia o actuación con una fecha determinada, la misma deberá enviarse con una anticipación razonable respecto de la fecha de la diligencia. En todos los casos, la autoridad central, sin demora, procederá a realizar o tramitar la notificación de documentos procesales aportados por el Estado o la autoridad requirente en la forma y términos solicitados. La autoridad que realice la notificación levantará un acta circunstanciada o bien una declaración fechada y firmada por el destinatario, en la que conste el hecho, la fecha y la forma de notificación. Artículo 446. Recepción de testimonios o declaraciones de personas. La autoridad requirente deberá proporcionar el nombre completo de la persona a quien deberá recabarse su declaración o testimonio, el domicilio en donde se le puede ubicar, su fecha de nacimiento y un pliego de preguntas a contestar. Artículo 447. Suministro de documentos, registros o pruebas. En la solicitud de asistencia, el Estado o la autoridad requirente deberá indicar la ubicación de los registros o documentos requeridos y tratándose de instituciones financieras, el nombre y en la medida de lo posible el número de cuenta respectivo. Este último requisito podrá variar de conformidad con el convenio o tratado que aplique en su caso. Artículo 448. Localización e identificación de personas u objetos. A petición de la parte requirente, la parte requerida adoptará todas las medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos indicados en la solicitud, y mantendrá informada a la requirente del avance y los resultados de sus investigaciones. Artículo 449. Cateo, inmovilización y aseguramiento de bienes. En el caso de diligencias ordenadas por autoridades judiciales que tengan como finalidad la realización de un cateo o medidas tendentes a la inmovilización y aseguramiento de bienes, el Estado o autoridad requirente deberá proporcionar y la ubicación exacta de los bienes. 2. Tratándose de instituciones financieras, el nombre y la dirección de la institución y el número de cuenta respectiva. 3. La documentación en donde se acredite la relación entre las medidas solicitadas y los elementos de prueba con los que se cuente, y 4. Las razones y argumentos que se tienen para creer que los objetos, productos o instrumentos de un delito se encuentran en el territorio de la parte requerida. Artículo 450. Videoconferencia. Se podrá solicitar la declaración de personas a través del sistema de videoconferencias. Para tal efecto, el procedimiento se efectuará de acuerdo con la legislación vigente. Dichas declaraciones se recibirán en audiencia por el órgano jurisdiccional y con las formalidades del desahogo de prueba. Artículo 451. Traslado de personas detenidas. Cuando sea necesaria la presencia de una persona que está detenida en el territorio de la parte requerida, el Estado o la autoridad requirente deberá manifestar las causas suficientes que acrediten la necesidad del traslado a efecto de hacer del conocimiento y, en caso de que resulte procedente, obtener la autorización por parte de la autoridad ante la cual la persona detenida se encuentra a disposición. Igualmente, para los efectos de traslado es requisito indispensable contar con el consentimiento expreso de la persona detenida. En este caso, el Estado o la autoridad requirente se deberá comprometer a tener bajo su custodia a la persona y tramitar su retorno en cuanto la solicitud de asistencia haya culminado.
por lo que deberá establecerse entre la autoridad requerida y la autoridad requirente un acuerdo en el que se fije una fecha para su regreso, la cual podrá ser prorrogable solo en caso de no existir impedimento legal alguno. Artículo 452. Decomiso de bienes. En caso de que la asistencia se refiera al decomiso de bienes relacionados con la comisión de un delito o cualquiera otra figura con los mismos efectos, el Estado o la autoridad requirente deberá presentar conjuntamente con la solicitud una copia de la orden de decomiso debidamente certificada por el funcionario que la expidió, así como información sobre las pruebas que sustenten la base sobre la cual se dictó la orden de decomiso e indicación de que la sentencia es firme. En el caso de solicitudes de asistencia jurídica provenientes del extranjero, además de los requisitos antes señalados y los estipulados en el convenio o tratado del que se trate, dicho procedimiento será desahogado en los términos establecidos por este código para regular la figura de decomiso. Artículo 453. Presencia y participación de representantes de la parte requirente en la ejecución. Cuando el Estado o la autoridad requirente solicite autorización para la presencia y participación de sus representantes en calidad de observadores, será facultad discrecional de la autoridad central requerida el otorgamiento de dicha autorización. En caso de emitir la aprobación respectiva, la autoridad central informará con antelación al Estado o a la autoridad requirente sobre la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud. El Estado o la autoridad requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la presencia de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud. La diligencia a desahogar será conducida en todo momento por el agente del Ministerio Público designado para tal efecto, quien de considerarlo procedente podrá permitir que los representantes del Estado o la autoridad requirente formulen preguntas u observaciones por su conducto. Artículo 454. Gastos de cumplimentación. El Estado mexicano sufragará todos los gastos relacionados con el cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica internacional, salvo los honorarios legales de peritos y los relacionados con el traslado de testigos. La autoridad central tiene la facultad de determinar, de acuerdo con la naturaleza de la solicitud, aquellos casos en los que no sea posible cubrir el costo de su desahogo, lo que comunicará de inmediato al Estado o a la autoridad requirente para que sufrague los mismos, o en su defecto decida o no continuar cumplimentando la petición. Capítulo 3. De la asistencia informal. Artículo 455. Asistencia informal. Toda aquella información o documentación que puede ser obtenida de manera informal por la autoridad central, sin que medie una solicitud oficial basada en un convenio o tratado internacional ni formalidad alguna, es una asistencia informal. Este tipo de información o documentación solo servirá como indicio a la autoridad investigadora y en ningún caso podrá formalizarse a menos que sea requerida mediante la figura de asistencia jurídica internacional, cubriendo todos los requisitos señalados en los convenios y tratados de conformidad con los preceptos establecidos en el presente Código. Título 12. Recursos. Capítulo I. Disposiciones comunes. Artículo 456. Reglas generales. Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal solo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 457. Condiciones de interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. Artículo 458. Agravio. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido.
La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las siguientes resoluciones. Y las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. 2. Las que pongan fin al proceso, y 3. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, solo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad. Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento. Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso. El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para que el desistimiento del defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado. Artículo 461. Alcance del recurso. El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes. Quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si solo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente. Artículo 462. Prohibición de modificación en perjuicio. Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado o su defensor, no podrá modificarse la resolución recurrida en perjuicio del imputado. Artículo 463. Efectos de la interposición de los recursos. La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 464. Rectificación. Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnadas que no hayan influido en la parte resolutiva, así como los errores de forma en la transcripción, en la designación o el cómputo de las penas no anularán la resolución, pero serán corregidos en cuanto sean advertidos o señalados por alguna de las partes. O aún de oficio. Capítulo 2. Recursos en particular. Sección I. Revocación. Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas. Y, si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o 2. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita.
El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de 2 días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. La resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 3 días siguientes a su interposición, en caso de que el órgano jurisdiccional cite audiencia por la complejidad del caso, resolverá en esta. Sección 2. Apelación. Apartado I. Reglas generales de la apelación. Artículo 467. Resoluciones del juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control. Y las que nieguen el anticipo de prueba. 2. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen. 3. La negativa o cancelación de orden de aprehensión. 4. La negativa de orden de cateo. V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. B. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan. 7. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso. 8. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. 9. La negativa de abrir el procedimiento abreviado. X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o. 11. Las que excluyan algún medio de prueba. Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Y las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. 2. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Artículo 469. Solicitud de registro para apelación. Inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda apelar, las partes podrán solicitar copia del registro de audio y video de la audiencia en la que fue emitida sin perjuicio de obtener copia de la versión escrita que se emita en los términos establecidos en el presente código. Artículo 470. Inadmisibilidad del recurso. El Tribunal de Alzada declarará inadmisible el recurso cuando y haya sido interpuesto fuera del plazo. 2. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación. 3. Lo interponga persona no legitimada para ello, o 4. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. Apartado 2. Trámite de apelación. Artículo 471. Trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de 5 días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de Enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los 3 días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado, en caso de que el tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso. Las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquel para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso. El recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de 24 horas.
En caso de que no las exhiba, el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de 10 a 150 días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de 3 días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de Alzada. Artículo 472. Efecto del recurso. Por regla general, la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de Enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de Alzada competente. Artículo 473. Derecho a la adhesión. Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término de 3 días contados a partir de recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes en un término de 3 días. Artículo 474. Envío a Tribunal de Alzada competente. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de Alzada que deba conocer del mismo. Artículo 475. Trámite del Tribunal de Alzada. Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de Alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes. Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de Alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los 5 y 15 días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de Alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los 5 días después de admitido el recurso. Artículo 477. Audiencia. Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el Tribunal de Alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. Artículo 478. Conclusión de la audiencia. La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la misma. Artículo 479. Sentencia. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de Alzada requerirá el auto de apertura al juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de Enjuiciamiento competente. Artículo 480. Efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso. Cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar, si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales. Artículo 481. Materia del recurso.
Interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Alzada podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales. Artículo 482. Causas de reposición. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes. Y, cuando en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el dictado de la sentencia se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados. 2. Cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente, o no se desahoguen conforme a las disposiciones previstas en este Código. 3. Cuando si se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción siempre y cuando trascienda en la valoración del tribunal de enjuiciamiento y que cause perjuicio. 4. Cuando la audiencia del juicio hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada se exija bajo sanción de nulidad. V. Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por este Código sobre publicidad, oralidad y concentración del juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes, o b. Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal de enjuiciamiento incompetente o que, en los términos de este Código, no garantice su imparcialidad. En estos supuestos, el Tribunal de Alzada determinará, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, si ordena la reposición parcial o total del juicio. La reposición total de la audiencia de juicio deberá realizarse íntegramente ante un tribunal de enjuiciamiento distinto. Tratándose de la reposición parcial, el Tribunal de Alzada determinará si es posible su realización ante el mismo órgano jurisdiccional u otro distinto, tomando en cuenta la garantía de la inmediación y el principio de objetividad del órgano jurisdiccional, establecidos en las fracciones 2 y 4 del apartado A del artículo 20 de la Constitución y el artículo 9 de este Código. Para la declaratoria de nulidad y la reposición será aplicable también lo dispuesto en los artículos 97 a 102 de este Código. En ningún caso habrá reposición del procedimiento cuando el agravio se fundamente en la inobservancia de derechos procesales que no vulneren derechos fundamentales o que no trasciendan a la sentencia. Artículo 483. Causas para modificar o revocar la sentencia. Será causa de nulidad de la sentencia la transgresión a una norma de fondo que implique una violación a un derecho fundamental. En estos casos, el Tribunal de Alzada modificará o revocará la sentencia. Sin embargo, si ello compromete el principio de inmediación, ordenará la reposición del juicio en los términos del artículo anterior. Artículo 484. Prueba. Podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros del debate, o en la sentencia. También es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, incluso relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se formula. Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo, solo cuando tengan el carácter de superveniente. Título 13. Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia. Capítulo único. Procedencia. Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal. La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas. Y. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad. 2. Muerte del acusado o sentenciado. 3. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia. 4. Perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente. V. Indulto. B. Amnistía. 7. Prescripción. 8. Supresión del tipo penal. 9. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los mismos hechos, o X. El cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente. Artículo 486. Reconocimiento de inocencia.
Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena. Artículo 487. Anulación de la sentencia. La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes. Y, cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y 2. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Por su parte, los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. Artículo 488. Solicitud de declaración de inocencia o anulación de la sentencia. El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al tribunal de alzada que fuere competente para conocer del recurso de apelación. Le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al tribunal de alzada que se recaben. Al presentar su solicitud, el sentenciado designará a un licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional como defensor en este procedimiento, conforme a las disposiciones conducentes de este código. Si no lo hace, el tribunal de alzada le nombrará un defensor público. Artículo 489. Trámite. Recibida la solicitud, el tribunal de alzada que corresponda pedirá inmediatamente los registros del proceso al juzgado de origen o a la oficina en que se encuentren y, en caso de que el promovente haya protestado exhibir las pruebas, se le otorgará un plazo no mayor de 10 días para su recepción. Recibidos los registros y, en su caso las pruebas del promovente, el tribunal de alzada citará al Ministerio Público, al solicitante y a su defensor, así como a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, a una audiencia que se celebrará dentro de los 5 días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a éste y al Ministerio Público para que cada uno formule sus alegatos. Dentro de los 5 días siguientes a la formulación de los alegatos y a la conclusión de la audiencia, el tribunal de alzada dictará sentencia. Si se declara fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia o modificación de sentencia, el tribunal de alzada resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso al tribunal de enjuiciamiento que condenó, para que haga la anotación correspondiente en la sentencia y publicará una síntesis del fallo en los estrados del tribunal. Asimismo, informará de esta resolución a la autoridad competente encargada de la ejecución penal, para que en su caso sin más trámite ponga en libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada, o bien registre la modificación de la pena comprendida en la nueva sentencia. Artículo 490. Indemnización. En caso de que se dicte reconocimiento de inocencia, en ella misma se resolverá de oficio sobre la indemnización que proceda en términos de las disposiciones aplicables. La indemnización solo podrá acordarse a favor del beneficiario o de sus herederos, según el caso.